Bien, empezamos entonces. Hoy vamos a ver el tema que es derivadas parciales, que es ya, que también va a entrar al examen parcial, ¿no? Bien, derivadas parciales. Cuando ustedes resuelven una derivada parcial, siempre tienen que tener algo en cuenta, que, que existen dos tipos de derivadas parciales, ¿no? Una que es una función explícita y una función implícita, ¿sí? En este caso, si se fijan, lo que hemos copiado hoy en la pizarra, son funciones explícitas. ¿Por qué? Porque la variable dependiente z está totalmente despejado, ¿sí? Por esa misma razón. Bien, entonces por tanto voy a anotar lo siguiente yo. Cuando es una función explícita, fíjense que z, que es la variable dependiente, ¿no? Se encuentra totalmente despejada. Por tal razón, todo eso que está copiado acá en la pizarra es una función, en este caso, explícita. Explícita porque fíjense que z está totalmente despejado, ¿no? En todos los casos. ¿Sí? Está despejado, aquí también, aquí también y aquí también. Bien, entonces, por tanto, estas derivadas se suelen directamente resolver con tablas, ¿no? O derivar de forma directa. No hay necesidad de cumplir ninguna condición. Ahora, si la función fuera implícita, ahí ya se cumplen dos condiciones. Primero, la función se le iguala a cero y luego se aplica una fórmula que está totalmente, o sea, es una fórmula directa que se utiliza solamente cuando la función es implícita, ¿sí? Implícita. Por ejemplo, voy a anotar la fórmula que tal vez ya lo han debido ver. Si ustedes quieren encontrar la derivada parcial de z con respecto a x, la fórmula es la siguiente. Aquí aparece un signo negativo. Acá se anota la derivada de la función con respecto a x. Como estoy hallando con respecto a x, entonces va de forma cruzada, ¿no? Y aquí iría la derivada de la función con respecto a z. Esa sería la fórmula que se utiliza cuando la función es implícita. Por ejemplo, voy a anotar una función. Digamos que ustedes tienen una función z igual al logaritmo de x por z menos x a la z. Por ejemplo, este ejemplo que estoy colocando acá, fíjense que z pareciera que está despejado, ¿no? Pero fíjense que aquí está z y también aquí está z, ¿no? Por tanto, la función no se la considera explícita, sino de un tipo de función, en este caso con la i, ¿no? Implícita. Bien, entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio de derivada, siempre tengan cuidado con este tipo, ¿no? Es por eso a veces cuando ustedes están derivando y quieren derivar con respecto a x, y fíjense que la z no está totalmente despejada, ¿no? Entonces no se deriva de forma directa, ¿no? Tienen que aplicar esta fórmula. Algo muy importante es que acá la función tiene que estar igualada a cero, ¿sí? Igualada a cero. Por ejemplo, si esta función la iguala a cero, ¿cómo sería para este caso? ¿Qué significa igualar a cero? Fíjense, este pasaría a restar y este que estás restando pasaría a sumar, ¿no? Y ahí quedaría x a la z y ya está igualada a cero. Eso significa igualar la función a cero, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien, ahora yo por mi parte les sugiero que directamente hagamos derivadas tipo de demostración, ¿ya? ¿Por qué tipo de demostración? Porque las derivadas tipo de demostración, ustedes tienen que derivar una función y luego reemplazar la demostración y casi en los ejercicios que da el ingeniero en la práctica siempre cumplen. Lo único diferente acá es que ustedes tienen que derivar de forma correcta, ¿no? ¿Sí? De esos tipos más o menos suele preguntar el ingeniero, ¿no? Derivadas tipo de demostración o si no, relé la cadena, ¿no? Que he visto que tiene igual algunos de lo que me han pasado. ¿Bien? Ahora les pediría, por favor, no tienen la parte del práctico donde hay ejercicio de demostración. Si lo tienen, pasen al grupo. Esos tipos vamos a hacer, ¿ya? Ya con esta explicación que hicimos.
Ya, ahora sí. Bien. Por ejemplo, este ejercicio que está acá, el que le estoy presentando en la pizarra, ¿qué tipo de derivada sería? Así con lo que hemos explicado al comienzo. ¿Implícita o explícita? Del tipo, fíjense, z es igual a logaritmo raíz de x cuadrado más y cuadrado. Explícita. Es una función explícita, ¿ya? Entonces acá, bueno, si va a practicar, sería bueno que lo coloque, ¿no? Es una función explícita, ¿ya? Inclusive el ingeniero me acuerdo que decía, a veces el alumno ve el ejercicio y empieza a derivar directo, y cuando ves que no le va a salir, ya se acuerdan que era una función implícita y ya perdieron tiempo el examen. Entonces tienen que tener mucho cuidado al momento que ustedes derivan una función, inclusivamente cuando es demostración también, ¿ya? En este caso, fíjense que z está totalmente despegado, ¿no? Por eso que es una función explícita. Por tanto, derivo de forma directa, ¿no? No hay necesidad de aplicar ninguna condición. Pero antes acá voy a ordenar un poco la función. Por ejemplo, esto puedo anotar como logaritmo x cuadrado más y cuadrado, y esto lo puedo anotar como exponente a un medio, ¿no? Porque es de la raíz. Por propiedad del logaritmo, esto lo puedo anotar así. Un medio logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado. Y recién ahí puedo derivar la función, ¿no? Entonces digo, fíjense que en la demostración me pide encontrar estas derivadas parciales. Y al momento de reemplazar estas derivadas, acá tengo que lograr que esto sea cero. Ahora, cuando dice verificar, a veces se cumple, a veces no se cumple. Bien, vamos a ver si se cumple. A ver, primero hallamos la primera derivada. Primera derivada. Ah, fíjense que acá estos son derivadas de segundo orden, ¿sí? O sea, derivadas de segundo orden, tercer orden. En este caso solamente llamamos este segundo. Entonces, las primeras derivadas serían derivada de z con respecto de x. Ahora, fíjense que x es una variable y y se comporta como una constante. Ahora, por ejemplo, acá tengo que derivar x. X solamente se encuentra en el argumento del logaritmo. Bien, por tanto, aplico por tabla. Recordemos que la derivada voy a generalizar acá. Si yo tuviera el logaritmo de u, generalizando, la derivada parcial de esto, según tabla, dice lo siguiente: 1 sobre su argumento por su argumento derivado, que también se lo puedo anotar u' sobre u, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo que aplicar esta fórmula, y aquí anoto, este medio sería una constante, ¿no? Está multiplicando con. Derivada del logaritmo sería 1 sobre su argumento. Su argumento en este caso sería x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué anoto? X cuadrado más y cuadrado. Ahora, su argumento lo tengo que derivar, pero en el numerador. Ahora, la derivada aquí, ¿cuánto sería el logaritmo? Con respecto de x. ¿Sería? 2x. 2x, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué 2x? Porque fíjense que y es una constante, ¿no? Derivada de una constante es 0. Derivada de x, 2x. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí la derivada con respecto a x. Ahora lo único que toca sería ordenar. Por ejemplo, este 2 con este 2 simplifica. Y la función quedaría de la siguiente manera. Sería x cuadrado más y cuadrado. Listo, esto ha sido la primera derivada, ¿sí? Ahora, si este de acá, ahora tengo que hacer la derivada de z con respecto de y. Ahora, x es constante y y es variable. Lo mismo, ¿no? Un medio. Ahora, derivada del logaritmo sería 1 sobre su argumento. Su argumento, recordemos que es todo esto, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Ahora, su argumento tengo que derivar con respecto de y. ¿Cuánto sería? Recordemos que x es constante, ¿no? Derivada de x va a ser 0. Derivada de y va a ser 2y. Entonces ya anoto 2y. Simplifico lo que se pueda. En este caso el 2 con el 2 puedo simplificar. Y la expresión quedaría así, ¿no? Y de x cuadrado más y cuadrado. Entonces estas serían las primeras derivadas. Ahora, tengo que encontrar las segundas derivadas. Aquí anoto segundas derivadas.
Fíjense que en las primeras derivadas ya tenemos los resultados. Cuando hice segunda derivada, por ejemplo, fíjense que acá les pide derivada segunda respecto de x cuadrado. ¿Qué significa eso? Que la derivada que ustedes tienen con respecto de x, lo tienen que volver a derivar nuevamente con respecto de x. Se anotan así, ¿no? Nuevamente lo vuelvo a derivar con respecto de x. Por tanto, esto se puede anotar, derivada en este caso de z. Fíjense que estos son dos veces, ¿no? Entonces, cuadrado. Y como esto es lo mismo, entonces lo puedo anotar así. También se podría anotar así. O sea, en vez de anotarlo así, lo puedo anotar también así. Así, x. Pero para no anotar así, también se lo puedo anotar como pueden ver ahí en la pregunta, ¿no? Así, que también es lo mismo, ¿no? Esto se hace cuando son términos iguales. Y estos son iguales, por eso lo elevo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, lo que ya tengo con respecto de x, nuevamente lo vuelvo a derivar con respecto de x. Si hago eso, fíjense que acá x está en el numerador y x está en el denominador. Por tanto, tendría función sobre función. Esta fórmula también es conocida, ¿no? B cuadrado, u' b menos u por b'. Esa fórmula tengo que aplicar, ¿por qué? Porque estoy derivando con respecto a x. ¿Sí? X en este caso es variable, ¿no? Entonces derivo acá. Fíjense que acá, este para mí es b, ¿no? Entonces esto lo voy a elevar al cuadrado. Ahora dice que u deriva con respecto a x. Si derivo esto con respecto a x sería 1. Ahora copio b sin derivar. B sería x cuadrado más y cuadrado menos. Ahora copio u sin derivar, que sería solamente x. Y derivo b con respecto de x. Si derivo esto con respecto a x sería 2x. ¿Sí? Ahora tendría que simplificar lo más que se pueda, ¿no? Por ejemplo, a ver acá. Esto quedaría así, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Acá sería menos 2x, ¿no? Cuadrado. X por x, 2x cuadrado. Y acá quedaría x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, acá puedo simplificar, ¿no? Este tiene 1, entonces puedo hacer una resta ahí. Este con este resta, y directamente quedaría la expresión así, ¿no? Quedaría y cuadrado menos x cuadrado. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces, esta sería la segunda derivada con respecto a x. Ahora vamos a la derivada de z con respecto a y. Lo que ya tengo derivado con respecto a y, nuevamente lo voy a derivar con respecto a y. Lo voy a anotar de forma directa, ¿ya? Aquí les sigo la explicación. No se escucha muy bien, auxiliar. Se escucha medio que estuviera lejos. Ahora vamos a verificar el audio. Lo tengo. Sí, es el audio, está abajo. Ahora sí me van a escuchar bien. ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha. Ya. Mi audio estaba un poco bajo. Ya. Bien, como les decía, ¿no? Ahora voy a derivar con respecto a y. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense que ya anoté ahí, para hacer segunda, lo que ya tengo de y, te lo vuelvo a derivar con respecto a y. Nuevamente aplicaría esta fórmula u sobre b. ¿Por qué? Porque y es variable, ¿no? Por tanto, aquí voy a anotar la siguiente. Este para mí sería u y este acá sería b, ¿no? Función sobre función. ¿Por qué? Porque la variable está en el numerador y también está en el denominador, ¿sí? Por eso es función sobre función. Bien. Ahora, entonces aplico esta fórmula u sobre b, x cuadrado más y cuadrado, todo esto expresado al cuadrado. Derivada de y va a ser 1, copio b sin derivar, x cuadrado más y cuadrado, menos, copio u sin derivar, que sería solamente y acá derivo con respecto a y sería 2y.
Aquí anoto x cuadrado más y cuadrado. Acá sería directamente x cuadrado más y cuadrado. Acá sería menos 2y cuadrado. Aquí si hago la diferencia sería x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Sí, correcto. Aquí sería x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. Bien, listo. Entonces, fíjense que ya tenemos las dos derivadas parciales que nos pedía para verificar si cumple o no cumple la expresión. Entonces acá decimos demostración. Bien. Ya, ahora fíjense que acá vamos a reemplazar las derivadas que hemos encontrado. La derivada de z con respecto a x cuadrado es esta, ¿no? Lo anoto entonces acá, sería y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Todo esto sería la derivada que representa esto, ¿no? ¿Sí? Lo voy a anotar en un paréntesis. Luego decimos más, ahora reemplazo la derivada segunda respecto a y, que sería el de acá, x cuadrado menos y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, todo elevado al cuadrado. Y todo esto, toda esta expresión tiene que ser igual a 0, ¿sí? Ahora, cuando usted hace una demostración, todo lo que ustedes tienen en este lado tienen que deducir que sea igual a este. Por si acaso, de acá no se pasa nada al otro lado, ¿no? Todo se trabaja en este mismo lugar, ¿sí? O sea, tenemos que demostrar que esto, ¿sí? O sea, que todo esto tiene que ser igual a 0, ¿ya? Con las derivadas que hemos encontrado. A ver, resuelvo. A ver, acá sería, fíjense que los términos del denominador son iguales, ¿no? Entonces puedo anotar esto así, así. Entonces aquí quedaría directamente y cuadrado menos x cuadrado. Aquí quedaría más x cuadrado menos y cuadrado. Bien, y como podrán notar ahí, ¿no? Este con este simplifica, este con este simplifica. Por tanto, acá todo se hace 0, ¿no? Tuviera 0 sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero fíjense que todo número dividido si fuera esto un número, directamente igual da 0, ¿no? Entonces fíjense que esto se demuestra. Entonces, anotamos. Listo. Bien, así se hacen las verificaciones de estos ejercicios. Fíjense que aquí hemos aprendido derivadas de segundo orden, pero lo que hay que recalcar acá es que esta es una función explícita, ¿no? Una función explícita. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta o alguna observación. Disculpa, auxiliar. ¿Puede Sí, haber derivada de tercer orden igual? O sea, claro. Yo he visto en un examen o habrán realizado un modelo, hay una pregunta que les pide cuarta derivada. Se les pide encontrar la cuarta derivada y le da una función. Tienen que hacer así, ¿no? Tercera y cuarta. O sea, lo que ya tienen como respuesta, vuelven a derivar con respecto a la variable que les pide, ¿no? Hasta obtener la derivada de orden que les piden en la pregunta, ¿no? Bien, veamos a ver el siguiente caso. Por ejemplo, acá les pide verificar, bueno, no sé muy bien. Ya, pero más o menos se puede apreciar, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio dice verificar si cumple. Ya, a ver, hagamos lo siguiente. Fíjense que esta es segunda derivada, ¿no? Voy a volver a anotar a ver acá. Acá dice la función z es igual a x cubo más y cubo, ¿no? Dice verificar. Y fíjense la expresión que les pide. Por ejemplo, este x cuadrado es parte de la expresión. Lo que hay que hallar es esto, ¿no? Fíjense, hay que hallar la derivada segunda de z respecto de x. Esto ya lo hemos visto hace un momento.
aquí es más, aquí la derivada de z segunda respecto de x respecto a y. Más, ahora ese y cuadrado también piensa que es parte de la expresión. Lo voy a anotar con este color y lo que tenemos que encontrar acá son las derivadas parciales. Acá pide la derivada segunda de z con respecto a y. Todo esto tenemos que verificar que es igual a 6z. ¿Ya? Lo que está con blanco no hay que encontrar, solamente las derivadas hay que encontrar de la función que nos dan. Y si se fijan, esto también es una función explícita, ¿sí? Entonces le llevo de forma directa. Bien, primero llevamos las primeras derivadas. ¿Qué anoto? Primera derivada. Entonces, primero yo la derivada de z con respecto a x y luego la derivada de z con respecto a y. Por ejemplo, acá, ¿cuánto sería la derivada de z con respecto a x para este ejercicio? 3x cuadrado. 3x cuadrado. Para y sería 3y cuadrado, ¿no? Bien, algunos se preguntarán, ¿qué pasó con x? Cuando derivamos de la z con respecto a y, recordemos que x es constante, ¿no? Por eso su derivada es 0. Bien, bien, nada más, ¿no? Bien, ahora vamos a hallar las segundas derivadas. Segunda derivada. Bien, cuando son segundas derivadas, como explicamos hace un momento, ¿no? ¿Qué nos pide? Fijémonos qué nos pide acá. Nos está pidiendo la segunda derivada con respecto a x. O sea, entonces anotamos, ¿no? Derivada de z segunda respecto a x cuadrado. ¿Qué significa eso? Lo que ya tengo con respecto a x, nuevamente lo vuelvo a x. Derivo esto con respecto a x, sería 6x. Recordemos 3 por 2, 6. Y acá el exponente restado menos 1. 2 menos 1, 1 quedaría. Se sobreentiende que es 1, ¿no? Acá. Así. ¿Sí? La segunda nos piden de la siguiente manera. Voy a anotar así. Derivada segunda respecto de y respecto de x. Siempre cuando ustedes tienen esta manera, esto significa No sé. primera derivada. Y este de acá vendría a ser la segunda derivada. O sea, siempre se lee así. Ahora, si ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que ya tenemos? Tenemos la primera derivada. ¿Qué nos falta encontrar? O sea, lo que ya tengo la respuesta con respecto de y, ahora lo vuelvo a derivar con respecto de x. Entonces aquí voy a anotar nuevamente. Derivada segunda. Lo que ya tengo con respecto de y, ahora lo voy a derivar con respecto de x. Y alguien me dice, ¿cuánto es la derivada de este para este? Fíjense, la derivada de y es esto, ¿no? Ahora, si esto vuelvo a derivar con respecto de x, ¿cuánto sería? 0. 0, ¿no? Porque fíjense que aquí no hay x. Todo esto sería como una constante, entonces aquí sería 0. Y por último encontramos la última derivada que nos pide derivada de esta segunda No se escucha. respecto a y. A ver, un ratingo. No sé si... Bueno, ¿ahora me escuchan? No sé si es mi audio o el Sí, internet. es por rato que se escucha lejos. Ah, ya, solamente el internet tal vez está mal. Porque las anteriores clases me han escuchado bien nítido, ¿no? No sé esta clase. Ya, vuelvo a explicar. Vamos a encontrar la derivada de z con respecto a y. Estamos encontrando el de acá, ¿no? Este ya lo tenemos, este también ya lo tenemos. Falta este de acá.
tenemos que encontrar las que nos piden, ¿no? No es que ustedes tienen que encontrar todas las derivadas. Tienen que hallar las derivadas que le está pidiendo en la verificación. ¿Ya? Eso también aclarar, ¿no? Y en este caso, lo que ya tengo con respecto a y sería CY. ¿Sí? Entonces aquí hacemos la demostración. Ya, entonces anoto ahí. Por ejemplo, x cuadrado ya es parte. Acá tengo que reemplazar la derivada, ¿no? Derivada de z segunda con respecto a x es 6x. Más, ahora aquí reemplazo la derivada de z. La segunda derivada, primero y después x. Fíjense que en este caso anotamos 0, ¿no? Entonces aquí anoto 0. Más, aquí anoto la derivada de z con respecto a y. Fíjense que salió 6y, ¿no? Todo eso tiene que ser igual a 6z. Por ejemplo, este se hizo 0. Acá esto reparto con este. Lo mismo acá. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Sería 6x al cubo, ¿no? De 0, acá sería 6y cubo. Ahora les pregunto, ¿se cumplió la verificación, sí o no? ¿Cumple o no cumple? Sí. Sí. Fíjense que acá puedo factorizar el 6, ¿no? Y esto quedaría x cubo más y cubo. Pero esto acá que igual, según A Z. z. Entonces, podemos decir que sí se cumplió la verificación. 6z igual a 6z. Entonces decimos cumple. Listo. Bien. Bien. Por mi parte, les recomendaría que practiquen todas las demostraciones en su práctica. Y ahí van a ver si realmente saben derivar o les falta un poco, ¿no? De derivadas, ¿sí? Porque a veces cuando uno practica derivadas, o sea, deriva, ¿no? Pero no sabe si está bien o está mal, digamos. Lo único que podría hacer es comparar con otros compañeros y le salió lo mismo, ¿no? En cambio, la verificación sí o sí, digamos, tienen que derivar bien. Y la demostración casi siempre cumple lo que tienen en el práctico. Algunas creo que no cumplen, pero en su mayoría todas cumplen. Hay otras que sí se aplican a artificios matemáticos, que yo creo que en su momento les voy a decir algunas. Sí o sí se tienen que anotar artificios, pero en otras sí directamente se puede hacer como en este caso, ¿no? Derivar de forma directa. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta. Auxiliar, ¿podría explicar sobre la segunda derivada? Esa parte no la entendí, sobre todo cuando dice derivada parcial respecto de z, x y y. Ah, ya. Ya. Por ejemplo, acá. Usted se refiere a esta situación de aquí, ¿no? Aquí. Por ejemplo, si usted tiene así, ¿no? Sí, ahí, sí, sí. Por ejemplo, si usted tuviera así, respecto de x, respecto de y, respecto de x. Encuentra esta derivada, digamos. Ahora, si usted tuviera la función, por ejemplo, digamos que esta función, primero usted tiene que encontrar esta derivada. O sea, primero tiene que hallar la derivada de z con respecto de x. Por eso que aquí lo anoté, primera derivada, ¿no? Primera derivada. O sea, le está pidiendo derivada de z con respecto de x. Usted, digamos, lo encuentra, ¿no? Ahora, ¿qué sigue después? Tiene que hacer de segundo orden, ¿no? Entonces, el de segundo orden corresponde a la variable y. Bien. Segunda derivada. Entonces usted, lo que ya tenía en este caso con respecto de x, lo voy a anotar con otro color, lo vuelvo a derivar con respecto de y. O sea, el resultado de x
Ahora lo vuelvo a derivar con respecto a y, considerando que y es variable y x es constante. Y si usted se fija, esto de acá, por eso es que se forma acá, ¿no? El cuadrado, 2 veces esto es z. Y como estos son semejantes, bueno, en este caso no son iguales, no, no lo puedo anotar como z al cuadrado. Entonces lo anoto en este mismo orden. Respecto a x, respecto a y. Y por último, el último acá indica la tercera derivada. ¿Ya? Entonces, su resultado lo tienen que derivar ahora con respecto a x. Entonces aquí anotan ahí, ¿no? Así. Lo que ya tienen, ahora derivan con respecto a x. Y ahí ordenace el cubo, ¿no? O sea, se eleva, esto más esto sería así. Y se mantiene este mismo orden, ¿no? Primera, segunda y tercera.